Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Gálatas capítulo 5. Hoy vamos a ver la primera parte. Esta es una enseñanza que tiene dos partes. La primera parte de la enseñanza que se llama La lucha entre las dos naturalezas. Como subtítulo tiene La pelea de los siglos. Nosotros tenemos el privilegio de estar estudiando la palabra de Dios en esta clase acerca de la naturaleza perniciosa y opuesta a Dios que heredamos de Adán. Hemos visto que esta naturaleza tiene una influencia importante en nuestras acciones, pero no estamos buscando u ofreciendo excusas para pecar. Simplemente documentamos conocimiento cierto de la palabra para entender el problema y hallar la solución de las Escrituras justamente para eso. Siempre está disponible a hacer la palabra de Dios. No eludimos la responsabilidad que tenemos de ir a las Escrituras y permitirles que nos muestren que Jesús era un ser humano como nosotros y que triunfó sobre el pecado y que podemos y deberíamos andar como Él anduvo. No buscamos otra cosa que no sea la palabra para hacerla, pues el viejo hombre fue totalmente despojado de todo poder sobre nosotros. No obstante, también es cierto que la naturaleza de Adán sigue presionando al hombre nuevo. Lo que hacemos entonces es mantener a raya al hombre viejo, renovando nuestra mente a la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y siguiendo sus pisadas. Para estudiar esta lucha entre las dos naturalezas, primero vamos a presentar el conflicto aquí en Gálatas capítulo 5. En el versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, mirá con qué propósito, para que no hagáis lo que quisierais. Mirá vos, blanco y negro, ninguna complicación. Acá nos dice, nos define simplemente la batalla entre las dos naturalezas en el Hijo de Dios. Son opuestas porque son totalmente diferentes. Porque claro que sí, la carne está viciada por la naturaleza pecaminosa de Adán y la otra naturaleza es el Espíritu Santo que Dios crea en nosotros al momento del nuevo nacimiento. El verdadero nosotros es Dios en Cristo en nosotros. Ese es el verdadero nosotros ahora que nosotros hemos renacido del Espíritu de Dios. Una vez que uno es hijo de Dios, hay un verdadero nosotros que tenemos que descubrir en las Escrituras y permitirle que salga con todo su poder para la gloria de Dios y la bendición de todos nosotros. La suya y la de todos nosotros cuando usted actúa con el poder desde lo alto. El verdadero nosotros entonces quiere hacer la voluntad de Dios, pero la naturaleza pecaminosa se le opone. Por eso la mantenemos en sujeción. ¿Cómo? Haciendo la palabra de Dios. Juan capítulo 3, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 3. En el versículo 6 dice: lo que es nacido, este es el Señor Jesucristo hablando, es Él mismo que está diciendo estas palabras que nosotros estamos por leer. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ninguna vuelta, así de simple. No te maravilles de que te dije, os es necesario, no dice os es conveniente, sería prudente, sería sabio, dice os es necesario nacer de nuevo. La carne no puede ser mejorada y el espíritu no necesita ser mejorado. Estas dos naturalezas se oponen entre sí. La única salida a este verdadero problema es nacer de nuevo y luego renovar nuestra mente a la palabra de Dios, que esa es la comida de la nueva naturaleza. Génesis capítulo 5. Génesis 5, al comienzo de la Biblia.
Todos los seres humanos somos descendientes de Adán y llevamos su naturaleza. Génesis 5, en el versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Fíjate lo que dice: a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este hijo, descendiente de nuestro padre Adán, tenía, al igual que nosotros, idéntica semejanza e imagen que Adán. Todo lo que el pecado del primer hombre afectó, por así decir, al ADN de Adán, fue transmitido a Set y al resto de la progenie de la humanidad hasta nuestros días. Al nacer, participamos de la naturaleza caída de Adán. Somos igual que Adán y Eva, igual que Set, cuerpo y alma. El estado en el que quedaron los primeros dos seres humanos es la fuente de nuestra herencia de cuerpo y alma. Juan capítulo 6, ahí nomás de donde estábamos hace un ratito. En el Nuevo Testamento, los vocablos carnal o carne se usan para denotar la naturaleza pecaminosa heredada de Adán y Eva. La carne que heredamos de ellos, dice la palabra de Dios, para nada aprovecha. Juan 6, versículo 63, al final. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjate las palabras que habló el Señor Jesucristo, que son las mismas que podés hablar vos. Aquellas palabras de Jesucristo, como eran la palabra de Dios, son palabra y son vida. Lo mismo que cuando vos das la palabra de Dios. La palabra que vos hablás son palabra y son vida. Perdón, son espíritu y son vida. Es decir, son vida espiritual. Traen, conllevan vida espiritual. Romanos capítulo 8. El cambio profundo, radical y por siempre lo hace Dios en el interior de la persona cuando la persona cree y confiesa. La carne, es decir, nuestra vieja naturaleza, no solo para nada aprovecha, sino que a Dios no le agrada que nos ocupemos de ella. Mira vos en Romanos 8. Vamos a trabajar bastante Romanos. Romanos 8, versículo 6, dice: porque el ocuparse de la carne, es decir, de la vieja naturaleza, es muerte, pero el ocuparse del espíritu, es decir, la nueva naturaleza, es vida y paz. Cuanto más te ocupes de la nueva naturaleza, cuanto más te ocupes de todo lo que tenga que ver con Dios, con su espíritu y con su palabra, vas a tener más vida espiritual, más vida y paz. Por cuanto, dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, por eso son enemistad contra Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así de simple, no pueden agradar a Dios. 1 Corintios capítulo 2. No importa cuánto se dirija o se intente corregir a la carne, sus designios, sus deseos no se sujetan a las cosas de Dios. El cambio inmenso en nuestras vidas fue logrado por Dios en Cristo, es decir, producido por nuestro Padre Celestial internamente en nosotros. Estas cosas que nos ocupan son espirituales y el acceso a ellas les está vedado a los seres de solamente cuerpo y alma, que la Biblia llama hombre natural. 1 Corintios capítulo 2, muchos sabrán dónde vamos, al 14. 2:14 dice: pero el hombre natural, es decir, el hombre de tan solo cuerpo y alma, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. Para entender las cosas profundas de Dios es necesario tener el Espíritu de Dios, porque se disciernen solamente de manera espiritual. Este es el hombre natural, es el ser humano que está limitado a sus 5 sentidos como únicos puntos de contacto con la que él piensa
que es la realidad que lo circunda. Una vez que Dios lo hace su Hijo, tiene una nueva y una perpetua realidad que la palabra llama el hombre interior. El hombre exterior es como la vasija que contiene a la nueva naturaleza. La vieja carrocería se va deteriorando, pero el interior, el hombre interior, nunca envejece. El viejo hombre es usado figurativamente de nuestra pasada manera de vivir. Efesios 4, por favor. Gálatas, Efesios 4. En el versículo 22 leemos lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿ves? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta es la palabra de Dios que estamos leyendo. Esto es lo que quiere decir. Lo voy a leer de nuevo. En cuanto a aquella pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es como que tuvieras una prenda encima, no sé, un suéter, una camisa, una camiseta, y dice la palabra que te despojes, es decir, lo tomás y lo sacás. Vivís como si no estuviera ahí, obedeciendo a la palabra de Dios. Sacado, hay que sacarlo, hay que despojarse del viejo hombre. Segunda de Corintios capítulo 4, por favor. Mirá lo que dice, si lo sabremos nosotros esto, vamos a ver por qué. 2 Corintios 4, versículo 16, dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior, la carrocería, se va desgastando por los choques, por la vida, por el rozamiento, por la corrosión de la carrocería o la latonería, todo eso se va desgastando nuestro viejo hombre. El interior, no obstante, lo que Dios hizo en Cristo en vos, se renueva de día en día. Esto es algo que solamente lo puede hacer Dios en nosotros. La carrocería se puede ir deteriorando, es decir, nuestro cuerpo externo se puede deteriorar, pero el interior, el trabajo de Dios, se renueva de día en día. Claro que no hay posibilidad de desprenderse totalmente del viejo hombre hasta el momento que seamos llamados a ser reunidos en las nubes. Por eso, mientras Cristo aún no regresa a buscarnos, renovamos nuestra mente y llevamos cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y les quiero mostrar dos versículos de Escritura, ya que estamos aquí dejen un dedito acá en Corintios, por favor, y vamos a Romanos, capítulo 12, terreno archiconocido también. Todos saben que voy a terminar en el versículo 2. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo, a este sistema de cosas. Dice que no nos conformemos a eso, que no nos quedemos tranquilos con eso. En contraste a quedarnos tranquilos, a conformarnos, a amoldarnos, a hacernos al modo y al molde del mundo, dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que por si no lo sabías y cuando renovás tu mente te enterás que esa buena voluntad de Dios, encima de ser buena, es agradable y perfecta. ¿Cuántas cosas buenas, agradables y perfectas conoces en tu vida? Algunas serán buenas, algunas las considerás vos perfectas, otras serán agradables, pero la palabra de Dios dice que la voluntad de Él, que conocemos a través de renovar nuestra mente a la palabra, es buena, agradable y perfecta. Mira, todo por el mismo precio. Qué maravilloso nuestro Dios que hizo disponible eso a gente que va y lee la Biblia tranquilamente. Fíjate vos lo que dice este versículo. No dice que tenemos que renovar la mente, gracias a Dios, porque todavía que yo sepa no hay trasplante de mente, pero sí lo que podemos, o de cerebros, perdón. No hay trasplante, bueno, no sé, capaz que ya se hace, pero creo que no se hace. Pero de todos modos, lo que yo quiero decir es, lo que dice la palabra de Dios que tenemos que renovar es la mente, es decir, el contenido de ese cerebro, los pensamientos que tenemos que eran del viejo hombre y alinearlos con el nuevo hombre, con el Dios en Cristo en cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 10.
Estas cosas son tan útiles. Esto es para salir de acá y usarlo ahora mismo, la utilidad, la practicidad de todo esto. 2 Corintios capítulo 10 en el versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto haces vos, ¿ves? Y llevando, ¿cómo lo haces? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así lo haces. Ya agarrás el pensamiento del viejo hombre y lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo. Te viene otro pensamiento del viejo hombre y lo llevas cautivo al nuevo hombre, a la obediencia a Cristo. Hay una versión que me pareció muy buena de este versículo que lo tradujo de la siguiente manera. Mirá vos, dice así, de 2 Corintios 10:5, dice, derribamos todo obstáculo altanero que se levante contra el conocimiento de Dios. Llevamos cada pensamiento cautivo y le hacemos obedecer a Cristo. Vos se lo haces obedecer. Vos le decís a tu pensamiento, a tu pensador, qué pensamiento querés que piense. Lo llevás cautivo a la obediencia a Cristo. Romanos capítulo 6. Esto es lo que hacemos con cada pensamiento en contra del conocimiento de Dios. Ojo, claro está, todo conflicto conlleva confusión, duda, ansiedad y angustia. Por tanto, es necesario plantearlo muy claramente de la palabra de Dios para que clara también sea la solución a este grave inconveniente. Lo cierto y triste es que el pecado aún estorba. Lo cierto y bueno, o muy cierto y muy bueno, es que fue destruido y podemos y deberíamos vivir esta nueva realidad en Cristo. Romanos 6, en el versículo 6 comenzamos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ven, tiempo pasado, y no lo hiciste vos, lo hicieron en nuestro favor nuestro sustituto, en la persona de nuestro sustituto. Viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Está, pero no lo servimos. El fin de que Dios haya hecho todo esto en Cristo por nosotros es que no sirvamos más al pecado. Dios quiere que lo sirvamos a Él, no al pecado. Dios cargó sobre Cristo nuestro viejo hombre. Una vez que lo hizo, cuando Cristo murió, murió nuestro viejo hombre con Él. Sin embargo, depende de nosotros no servirlo más. Al viejo hombre hay que mantenerlo a raya. La palabra destruido ahí viene de una palabra griega que es la palabra katargeo, que más que destruido es inutilizado, inutilizable o desactivado. Es como el pecado, check, fue desenchufado para vos. Depende de vos enchufarlo. Mantenelo desenchufado, no tenés ni siquiera que desenchufarlo. Mantenelo desenchufado, no lo hagas por tu propia voluntad, utilizable o activado. Fue inutilizable o desactivado. Es decir, que el cuerpo de pecado fue inutilizado. Es como que fue, como digo, desenchufado. Ya no debiera formar parte de nuestra forma de ser, de vivir, de conducirnos, de hablar y mucho menos de pensar. 7. ¿Por qué será esto así? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Saben de quién está hablando? De nosotros. Nosotros hemos muerto en Cristo, ¿se acuerdan? Nosotros no morimos, fue Él que murió sustitutivamente por nosotros. Somos aquí nosotros los que hemos sido justificados del pecado por la muerte de Jesucristo. 8. Y si morimos con Cristo, ¿ves? Totalmente en contexto de lo que estamos viendo, creemos que también en el futuro viviremos con Él. ¡Qué maravilloso! Ya que pasó esto en el pasado, viviremos con Él en el futuro. Creemos las dos cosas, ambas cosas, que hemos muerto sustitutivamente con Cristo y hemos sido justificados del pecado en esa muerte y creemos también que en el futuro viviremos con Él. Versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, es decir, ya está, ya resucitó de los muertos, listo, no va a morir más. Entonces la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, recuerden,
Acá habla de nosotros, así también nosotros considerémonos, permítanme que corrige, porque yo sé que corrija ahí. Ahí dice, así también vosotros consideraos, yo quiero ponernos a nosotros aquí, porque nos está hablando a nosotros Dios, a través de las palabras de Pablo. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado. ¿Ves? No tenés que morir al pecado. Aunque hubieses querido, no hubieses podido. Tenés que considerarte muerto al pecado. Pero, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso, maravilloso. Qué Redentor que tenemos, qué Padre Celestial que tenemos, que proveyó semejante Redentor en nuestro favor. Es muy claro aquí cuando dice consideraos. Insisto sobre esto porque es necesario que sepamos que no necesitamos hacer cosa alguna para morir al pecado. Nos fue hecho en la persona de Jesucristo. Mi parte en esta bendición, ¿saben cuál es? Considerarme muerto al pecado. Esa es mi parte en esta bendición. Yo tengo que considerarme a mí mismo como muerto al pecado. Claro, uno debiera modificar su conducta cuando nos percatamos de semejante bien hecho en nuestro favor. Considerar, ¿saben qué es? Busqué en un diccionario, y considerar es dirigir el pensamiento a una cosa para conocer sus distintos aspectos o valorarla. Mira, te lo digo de nuevo, dice, considerar es dirigir el pensamiento a una cosa, dirigir el pensamiento a una cosa, para conocer sus distintos aspectos o para valorarla. Nosotros entonces dirigimos nuestra vida a los distintos aspectos de lo que fue hecho en lugar nuestro. También dirigimos nuestra vida para que valore y por lo tanto actúe como seres muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, haciéndolo Señor cada día de nuestras vidas. Haciéndolo Señor. Ya lo confesaste como Señor, por eso sos hijo. Ahora hay que hacerlo Señor cada día de tu vida. 12, mirá lo que dice acá, otra vez, acá estas son acciones de mente renovada tuyas. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues, quiere decir que puede reinar pues. Y además significa que el peso de la responsabilidad que no reine pues, es tuyo pues. Es tuyo. Vos recae sobre nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Uno es quien no regresa al Egipto de su vida. Por otro lado, aquí algunos estudiosos y traductores de la Biblia traducen concupiscencia como ansia, anhelo, deseo por lo prohibido. Hay un autor que lo traduce. A eso no debemos obedecer. Y siendo que obedecer es hacer algo que manda a otra persona, nosotros no hacemos cualquier cosa que nos manden que se opongan a Dios. Entonces lo obedecemos a Dios. Cualquier otra cosa, dice, nosotros no hacemos nada que se oponga a Dios y a su palabra. Versículo 13. Ni tampoco presentéis, fíjate, acá estás de nuevo vos haciendo la acción, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, en contraste, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, que fue la lograda por Jesucristo cuando Él murió por nosotros. Nosotros tenemos que tener una conducta como la de alguien que fue levantado de entre los que aún siguen estando muertos en delitos y pecados. Estamos vivos en Cristo para Dios. Estemos pues y actuemos pues como vivos para Dios. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Bueno, démosle para adelante, está todo bien porque estamos bajo la gracia, está todo bien, hermano, está todo bien. Estamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No, no dice eso.
¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Mirá lo que dice Dios, en ninguna manera, en ninguna manera. Ya ve, como decíamos al comienzo de la enseñanza, no buscamos excusa para pecar en ninguna manera. Nosotros estamos buscando la palabra porque queremos hallar la palabra, para andarla y glorificar a nuestro querido Dios. Porque ¿qué haría Él para frustrarnos? Nada, 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 absolutamente nada haría para frustrarnos. Así que si Dios dice que no permitamos que el pecado reine en nuestras vidas, no permitamos que lo haga. No permitírselo es totalmente posible, pero es más que eso, es totalmente necesario, es imperativo que lo hagamos. Depende de nosotros y beneficia a uno mismo y al total de nuestros hermanos en Cristo. Lo más importante es que esta actitud tiene dos beneficios. Lo glorifica a nuestro querido Padre y además, fíjense, esta actitud le da el valor que verdaderamente tiene a la vida y sacrificio de nuestro querido Señor Jesucristo. Cada vez que vos andás en su palabra, estás haciendo estas cosas. Todo lo que pensábamos, todo lo que hacíamos era afectado por nuestra vieja naturaleza. Cuando Dios nos hace sus hijos, seguimos por inercia bajo los mismos viejos patrones mentales que afectan sensiblemente nuestro andar. Aunque nuestra vieja naturaleza fue desactivada, en ocasiones lamentablemente se puede enseñorear de nosotros. El tema central de Romanos, entre los capítulos 5 al 8, básicamente es el pecado o la vieja naturaleza pecadora. En particular, el capítulo 7 habla de la esclavitud de Pablo a las obras de la ley en contraste con su hombre nuevo que debe vivir en la gracia. El contraste, en resumidas cuentas, es la vida sin Cristo, la ley, versus la vida con Cristo, la gracia. El capítulo 6 declara que hemos muerto al pecado y no deberíamos vivir más en él, pues todos los hijos de Dios hemos sido bautizados sustitutivamente en la muerte de Jesús. Así es que gracias a su trabajo completo nos fue provista vida nueva y debido a eso podemos andar en vida nueva. Eso nos fue hecho en nuestro favor. Aprendemos en esa sección de la palabra de Dios que nuestro viejo hombre fue crucificado y que morimos con él. Por consiguiente, aunque convivamos con él, somos conscientes que la muerte nos enseñorea del verdadero nosotros. Que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aprendemos ahí que fuimos libertados del pecado y somos siervos de la justicia, y que la dádiva de Dios es vida eterna en directa oposición a la muerte como paga del pecado. No estamos más vendidos al pecado. Fuimos comprados por precio. Es nuestra conducta indisciplinada la que nosotros debemos mantener a raya, la que nos lleva a alejarnos de la gracia de Dios. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo se dirige mayormente, pero no exclusivamente, a quienes conocen la ley, y comienza haciendo una analogía de la sujeción de una mujer a su esposo, en tanto él esté vivo. Según la ley, una vez que el esposo muere, muere también con él el vínculo que unía a la mujer con este hombre. Romanos capítulo 7, por favor. Esto era un tema sabido entre quienes conocían la ley. Dios, en la dicción de Pablo, aprovecha este conocimiento general y explica que estamos muertos a la ley y desvinculados de ella. Romanos 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, ¿ven? Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. En otras palabras, les dice que antes tenían un Señor, la ley, y ahora tienen otro, Jesucristo. Pues el primero, la ley, murió.
Esa muerte a su primer Señor fue mediante la muerte de Cristo, con lo que Él los compró a quienes estaban escuchando o leyendo esto en la época de Romanos, y nos compró a todos nosotros, a los hijos de Dios. La ley tenía señorío sobre ellos y ahora es Cristo quien tiene señorío sobre nosotros. Ya no estamos más en nuestros pecados, sin embargo, el pecado está aún en nosotros, en la vieja naturaleza. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que, fíjate qué lindos que son los a fin de que en la Biblia, a fin de que llevemos frutos para Dios. Hermoso. Morimos con Cristo al pecado y morimos a todo tipo de legalismo, aunque nosotros antes no hubiésemos sido del pueblo de Israel, hubiésemos sido gentiles. Morimos a todo tipo de legalismo. No estamos más sujetos a ninguna ley, pues no necesitamos ley alguna que nos haga aceptables a los ojos de Dios. El viejo hombre es tan corrupto que ninguna ley conseguiría reformarlo, y el nuevo es tan perfecto que no necesita ni de leyes ni de reformas. Es evidente que hay un conflicto, ¿quién lo duda? Es tan grave este encono entre ambas naturalezas que es únicamente la palabra de Dios quien puede discernir entre ambas. Hebreos 4, por favor. Hebreos capítulo 4. En el versículo 12. Porque la palabra de Dios, fíjate qué hermosas características de esta palabra de Dios. Es viva y eficaz. Y por si esto fuera poco, es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Estamos hablando de la maravillosa palabra de Dios. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Qué bárbaro! Nuestro querido Pablo, nuestro hermano Pablo, el apóstol más grande de la cristiandad de aquello del primer siglo, no estuvo eximido de este complejo conflicto. Romanos 7, regresamos ahí. Romanos 7. Esta vez empezamos en el versículo 8, donde dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Bueno, vean, la palabra ocasión es un término militar. La palabra ocasión es la palabra aforme, que es usado de una base de operaciones desde donde se extendía y se ejecutaba la guerra. Era la base de operaciones de la guerra. Entonces, tenemos que recordar que el tema medular de Romanos 7 en particular, es el contraste entre la ley y la gracia. En la ley no había nuevo nacimiento y por consiguiente tampoco había nueva naturaleza. Pablo se pone en los zapatos, o más bien en las sandalias, para meternos en la época, de aquellos que vivieron en la época de la ley mediante un hablar figurativo. Era imposible cumplir la ley para alguien que tuviera la naturaleza pecaminosa de Adán. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, dice Pablo, sigue hablando de manera figurativa. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Cuando Pablo nació, la ley ya había estado en vigencia desde hacía, cientos, miles de años. Luego dice, venido el mandamiento, pero el mandamiento vino con Moisés, que vino antes que Pablo. Pablo tampoco había nacido. El apóstol se usa a sí mismo de manera figurativa y en tiempo presente para describir una situación pasada. Al hacer esto le da vida al relato. Romanos 7 contrasta la vida sin Cristo con la vida con Cristo, que es la que nosotros queremos vivir.
Como les dije, acá hay mucho jugo más para seguir exprimiendo a Romanos. Y vamos a seguir con lo vamos a seguir viendo Romanos y vamos a seguir viendo este tema hasta que lo entendamos bien, para que entendamos el conflicto y lo grandioso de la liberación de Dios en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la sustitución que hizo por nosotros. Lo vamos a ver en la próxima parte.